En las clases anteriores un poco introdujimos el concepto de escala y estuvimos hablando de escala aplicada al dibujo, ¿no? Y nos dimos cuenta que quizás un paso antes era hablar de la escala aplicada a los objetos. Entonces, en esta actividad, la que se desprende de los conceptos de escala, lo que les vamos a proponer es que observen el cubo, lo comprendan y puedan calcular dos tipos de escala. Y para esto les pedimos que lo hagan con atención y con prolijidad, que eso va a garantizar que lo puedan resolver bien. Entonces, para definir qué es una escala de un objeto, básicamente nos dimos cuenta que es aumentar o disminuir las medidas de este objeto, pero manteniendo las proporciones. O sea que cuando nosotros agrandamos o achicamos un objeto, lo hacemos en todos sus ejes, tanto en el plano vertical, como en el plano horizontal, como en el plano de la profundidad. No es que estiramos más un sentido que otros. Acá tenemos un ejemplo donde podemos ver justamente los tres ejes, distintas escalas, pero todos proporcionalmente. O sea que el alto, el ancho y la profundidad del objeto se va reduciendo de manera proporcional, todos al mismo tiempo y en igual medida. Claro, lo que quiere decir Conchía con esto es que, por ejemplo, si nosotros pusiéramos alguna de estas mamushkas que tuviera alguna deformación en alguno de sus ejes, o sea, que alguna fuera más ancha que la otra o más alta, ya no podría ingresar una dentro de la otra. Es un ejemplo claro de que la proporción se mantuvo, aún así se vaya reduciendo la figura. Si alguna de esas figuras estuviera desproporcionada, ya no podría entrar dentro de la otra. Es un claro ejemplo de mantener la proporción. Perfecto. Y bueno, y acá podemos ver que cuando rompemos la escala convencional de algún objeto, rompemos con la imagen que nosotros tenemos cotidianamente de este objeto, pero no necesariamente dejamos de interpretar de qué objeto se trata. O sea, acá podemos ver que la relación entre el humano y la mesa y la silla está desproporcionada, está escalada, pero sin embargo mantiene sus proporciones. Seguimos viendo una mesa, seguimos viendo una silla y seguimos viendo una persona. Esto es porque justamente la escala se trata de eso, de aumentar o disminuir proporcionalmente. Entonces, aunque lo veamos más grande o más chico, vamos a seguir interpretando de qué objeto se trata. Y en este caso lo que sería es que es una escala mayor en proporción al ser humano, a las medidas que el ser humano maneja. Entonces, por más de que el objeto esté más grande, no quiere decir que esté desescalado o desproporcionado o deformado. Sigue manteniendo su proporción, pero está en una escala aumentada con respecto al ser humano. Y este es el caso opuesto, donde se aplicó una escala de reducción. Ahí vemos la mano y con esta miniatura sobre los dedos, que nuevamente, o sea, si bien vemos que está desescalado en relación a la proporción humana, pero podemos entender de qué objeto se trata cada uno de las piecitas de sushi que está en este plato. Y eso es justamente porque cada una de ellas mantiene las proporciones, o sea, está escalado. El hecho de que nosotros podamos comprender eso da cuenta de que está siguiendo esta regla de una escala proporcional, siempre disminuyendo las medidas por igual. Y este es digamos, otros ejemplos de escalas de donde se produce una ampliación del objeto, pero manteniendo sus proporciones. O sea, se cambia la escala, es una escala de ampliación, pero las proporciones del objeto son las mismas, son exactamente las mismas. Lo único que ya ese objeto no se condice con su entorno. Y eso es un poco lo que nosotros nos da ese entendimiento de que ese objeto se amplió. Porque el entorno nos da una escala y el objeto nos está dando otra. Por más de que ya no tiene relación con la escala humana, sigue teniendo una relación en sí de escala de ampliación. O sea que el entorno también nos es importante para entender las proporciones y la escala.
Y esta es una escala de reducción, es lo mismo que hablábamos antes, donde se mantienen las mismas proporciones, el dado sigue siendo un dado, la cáscara de huevo, nosotros ahora la estamos viendo como un paracaídas, y lo que sería una montaña es una mandarina. O sea, es también depende desde uno, donde uno observe y desde uno se pare y qué entorno le dé, es como uno entiende la escala o no. Pero siempre las proporciones se siguen manteniendo. Claro, ahí lo que se está reduciendo en realidad es el ser humano y no el objeto. O sea, es un poco jugar con eso de las escalas, de una forma graciosa o de forma artística, en este caso, eh, la forma de hacer arte de esta persona es jugando justamente con las escalas de los objetos y del ser humano. Tal cual. O sea, en estos ejemplos que acabamos de dar, podemos dar cuenta de que la escala se puede modificar tanto en un plano como en un objeto. Y acá lo que les queremos mostrar es lo que sucede cuando no se respeta el código de la escala y cuando se intenta modificar las medidas de un objeto o de un dibujo de manera no proporcional. O sea, este dibujo de acá arriba a la izquierda sería nuestro dibujo base, ¿no? Ah, no, este de acá. Este sería nuestro dibujo base, la figura original que mantiene las medidas naturales. Y a partir de este dibujo aplicamos una escala de reducción, una escala 1 en 2, manteniendo la proporción y obtenemos un dibujo muy similar al original, pero reducido en sus medidas por igual. Reduzco su largo y reduzco su alto, en este caso, porque es un dibujo de 2 dimensiones. Pero si yo no respeto la escala y modifico sus medidas de una manera no proporcionada, o sea que su largo lo aumento mucho más que su altura y reduzco su altura en una medida distinta de lo que modifiqué su largo, finalmente obtenemos una figura que se transforma lo que estamos viendo. O sea, no sé si les pasa a ustedes, pero cuando yo veo este dibujo, la figura original, y veo la figura reducida a escala, sigo pudiendo ver con claridad que en ambos casos se trata de un caballo. En cambio, en esta figura que tenemos a la derecha y abajo, que está modificada de manera desproporcionada, no sé si todos la ven y dicen, sí, se trata de un caballo. Realmente alteramos tanto el dibujo que cada uno puede tener una libre interpretación distinta de qué animal se trata el que tenemos acá. Claro, la idea es entender que cuando hablamos de escala, estamos hablando de que estamos modificando las dimensiones de un dibujo o de un objeto, pero manteniendo las proporciones. Si no mantenemos las proporciones, no estamos hablando de escala. ¿Por qué? Porque estamos deformando y cambiando las proporciones y cambiando el sentido de ese objeto o dibujo. Y en el caso de esto son ejemplos cotidianos donde se cambia la escala según el uso. Por ejemplo, nosotros tenemos distintos tipos de platos, por ejemplo, el plato de postre, el plato de medio, lo que sería el plato grande, que sigue siendo el mismo objeto, solo que se le cambia la escala de acuerdo al uso que tiene. Lo mismo que si existe el tenedor de postre o el tenedor convencional de lo que sería un plato principal, digamos. Es el mismo objeto, solo que tiene un tamaño distinto de acuerdo al uso que uno le da. Eso también tiene que ver con la escala del objeto. O por ejemplo, si uno tiene una taza grande que es una taza sopera y una taza chiquita, sigue siendo una taza, no deja de ser una taza. La escala también a veces va de la mano del uso. Sí, y además de que se modificó, o sea, además de que es el mismo objeto que cumple la misma función, su tamaño se modificó de manera proporcional, porque también podría haber pasado que se modificara solamente uno de sus medidas, ¿no? Podríamos simplemente haber modificado la altura del plato y nos hubiera quedado un plato apaisado. Pero en este caso, y en la mayoría de los casos de los platos, la modificación de las medidas es justamente escalada, es una modificación proporcional. O sea que se modifican todas sus medidas, tanto el alto como el ancho, proporcionalmente. Entonces, por eso es que
En esta imagen podemos ver todos los platos concéntricos uno dentro del otro, como pasaba con la mamushka. Claro, Y acá es podemos... decir que si yo le cambio el ancho, lo quiero multiplicar por 2 para hacerlo el doble de ancho, también voy a modificar su alto multiplicándolo por 2. O sea, si yo multiplico el ancho y el alto, van a ser por el mismo número para que me aumente de tamaño proporcionalmente. Eso es una escala, lo que llamamos 2 en 1, por ejemplo, que el objeto lo llevo al doble de su tamaño. O sea, multiplico todas sus medidas por el mismo número. O si lo quiero reducir, lo divido por el mismo número, a todas sus medidas. Acá vemos otros ejemplos de uso cotidiano, los cubiertos también. Vemos cómo al aumentar su tamaño, no solo se aumenta el tamaño en altura, sino también en anchura. Eso es porque justamente está siguiendo el código de la escala. Lo mismo que los vasitos descartables de cartón que tenemos a la derecha, tanto en la tapa como en los contenedores, vemos que son objetos escalados, que cumplen la misma función y que siguen una proporción, y que gracias a que están escalados entran los unos dentro de los otros. Bueno, y habiendo explicado un poco esto de que la escala también es aplicable a los objetos, en general lo que nosotros utilizamos, estos conceptos de escala, es más que nada para pasar justamente de un objeto real a un objeto dibujado o de un objeto dibujado a un objeto real. Así que ahora volvemos un poco a profundizar en esto, que es los conceptos que vamos a aplicar en la tarea o en la actividad. Entonces acá nuevamente tenemos a la izquierda el objeto real y a la derecha el dibujo. El dibujo de la bicicleta, que está en el centro, este de acá, sería la representación en escala 1 en 1, la escala natural. En esta representación gráfica, las medidas serían exactamente iguales a las del objeto real, o sea que sería un papel muy grande este. Y en esta representación gráfica sería una escala de ampliación. Dice escala 1,5 en 1. No llega a ser el doble, pero un poquito menos. Y en la representación gráfica de la derecha es una escala de reducción. También un poco menos que la mitad, 1 en 1,5. Que sería 1,5 veces, como decirlo de otra manera, más chico que el real, y el otro dibujo sería 1,5 veces más grande que la escala real. Y acá tenemos lo mismo, o sea, un objeto que, por ejemplo, el lápiz del medio corresponde al objeto en escala natural, y lo que sería una escala de reducción 1 en 2, siempre acordémonos que para saber si una escala es de reducción o de ampliación, si el número de adelante es más chico al de atrás, es escala de reducción. Si el número de adelante es más grande al de atrás, es escala de ampliación. O sea, decir 1 en 2 ya me está indicando que es una reducción. Y decir 2 en 1 me está indicando que es una ampliación. Entonces, lo que se hace es tomar de forma proporcional ese lápiz y reducirlo a la mitad o ampliarlo, al doble, con las medidas reales de todo. Acá tenemos otro ejemplo de lo mismo. Una escala de reducción 1 en 2, como decía Lula, por adelante tenemos el 1 y por atrás tenemos el 2, entonces sabemos que lo vamos a reducir a la mitad. 1 en 1 es una escala natural, tiene las medidas reales del objeto. Acá está el objeto y acá vemos el dibujo 1 en 1, exactamente igual. Y la escala de ampliación, 2 en 1, el 2 por delante y el 1 por detrás, o sea que sabemos que vamos a aumentar las medidas, hacemos un dibujo que tiene el doble de tamaño que el objeto real o que el dibujo en escala natural. En este está dibujado a la mitad del objeto real y en este está dibujado al doble del objeto real. Otra forma que podemos tomar de representar, que es una forma muy común en lo que es escultura o artística, es el hecho de representar objetos y escalarlos cuando no tenemos una medida.
Por ejemplo, Sí, por nosotros no ejemplo, tenemos... Sí. perdón, Lu, quería agregar a los ejemplos que dijiste, por ejemplo, cuando se hace muralismo o Ujú. un mural en la pared, se utiliza esta técnica. Claro, porque por ejemplo, yo para hacer un mural no tengo exactamente la medida de cuánto tiene cada parte de mi dibujo. O sea, es un dibujo que yo lo tengo que reescalar y llevarlo, por ejemplo, a 5 veces más grande. Entonces, lo que se hace, una forma de representar, es dividir el dibujo o el objeto o lo que sea en cuadrados, hacer una cuadrícula, que yo sé cuánto tiene esa cuadrícula de medida, y ampliarla 5 veces y representar ese dibujo manteniendo la proporción. Es una forma que a través de una cuadrícula yo puedo mantener la proporción del objeto sin tener una medida específica. Este sería otro ejemplo, digamos, más técnico de lo mismo que vimos antes, donde este dibujo, que es el 1 en 1, que es el que está dibujando en color naranja, ese 1 en 1, nosotros no sabemos exactamente cuánto miden cada uno de esos cuadrados, rectángulos y todo que componen esa figura general. Pero yo sé que si la voy a reducir en 1 en 2, voy a dibujar, por ejemplo, de mi primer rectángulo, que es el mayor, digamos, que es el que compone el centro de la figura, yo lo puedo dibujar a la mitad de la cantidad de cuadraditos. Y ya ahí lo estoy reduciendo en 1 en 2. Si, por ejemplo, en el primero tengo 8 cuadraditos, lo dibujo en 4 cuadraditos y sé que lo estoy reduciendo 1 en 2. Está teniendo la mitad del tamaño que tenía originalmente. Sin que yo sepa exactamente qué medida tiene, pero estoy manteniendo las proporciones a través de la reducción. Claro, acá lo podemos ver claramente en este cuadradito chiquitito del dibujo, que en la escala 1 en 1, en la escala natural, ocupa 2 cuadraditos de la cuadrícula. En la escala 1 en 2, o sea, la escala que reduce a la mitad, ocupa un cuadradito. Y en la escala 2 en 1, o sea, la escala que amplía al doble, ocupa 4 cuadraditos. Este es el ejemplo más... Claro. Es una forma de escalar sin medida, pero manteniendo proporciones. Perfecto. Lo mismo sucede en este otro ejemplo, donde se ve que el objeto, a través de una cuadrícula, yo puedo mantener, o sea, darle una proporción al objeto y respetando esa misma cuadrícula que estoy usando para representar el primer objeto, puedo ampliar o reducir de acuerdo a las proporciones que le di en el primer lugar. Si el primer objeto estaba compuesto, como vemos en el dibujo de la derecha, el cuadrado que tiene 3 por 6, que a mí me ocupa, en este caso serían 4 cuadraditos, todo el cuadrado completo, yo sé si que lo escalo, yo sé que lo puedo escalar aumentando la cantidad o reduciendo la cantidad de cuadraditos, de acuerdo si quiero hacer una escala de ampliación o una escala de reducción. Es mantener las proporciones. Le doy una proporción al dibujo original y con eso manejo la escala. En este caso, en estos dos ejemplos, lo que está sucediendo es que se está usando el sistema de representación de la cuadrícula, además de medidas. O sea, a cada cuadradito se le asignó una dimensión. En este caso, cada cuadradito mide 10 centímetros. Por eso cuando tenemos 2 cuadraditos, sabemos que estamos representando 20 centímetros. O cuando usamos la mitad de cada cuadradito, sabemos que estamos representando 5 centímetros. Lo mismo pasa en este lado, que cada cuadradito se le asignó la medida de 1,5. Entonces, usando 2 cuadrados, tenemos 3 centímetros. Exactamente. O sea, lo que está mostrándote es que podés utilizar ambas formas de representación en la escala. Puedes utilizar la cuadrícula, que te ayuda a representar, porque es mucho más fácil a través de una cuadrícula, y a su vez designarle un valor a cada uno de esos, digamos, de cada una de esas líneas que componen la cuadrícula. Después bueno, tenemos... Ah, perdón. Nada, que acá reforzamos el contenido que venimos explicando, y esta diapositiva también ya la habíamos compartido en clases anteriores, pero traemos de nuevo el ejemplo del cambio de escala, ¿no? Si tuviéramos un
cuadrado en escala natural que mide 2 centímetros por 2 centímetros, estas serían las medidas del objeto, y queremos realizarle una escala de ampliación 2 en 1, lo que tendríamos que hacer es multiplicar por 2, o sea, duplicar las medidas de este cuadrado. Entonces nos quedaría un cuadrado de 4 centímetros por 4 centímetros. Este sería el doble de la medida del objeto. Y si quisiéramos realizar una escala de reducción de este objeto, por ejemplo, una escala 1 en 2, que sería la mitad del objeto, nos terminaría quedando un cuadrado de 1 centímetro por 1 centímetro, o sea, la mitad de la medida del objeto. Lo que uno tiene que saber es determinar cuál es el objeto real con escala en 1 en 1, y en base a si uno quiere duplicarlo, o sea, si quiere ampliarlo, en el caso de que sea una escala 2 en 1, duplica el valor. En el caso de que sea una escala 1 en 2, o sea, de reducción, lo único que haces es dividir el número, o sea, cuánto mide cada una de esas caras a la mitad. En el caso del objeto original es 2 centímetros, reducción es 1 centímetro. Bueno, y acá volvemos a explicar lo mismo por si quedó alguna duda, de que la escala 1 en 1 es la que representa las medidas reales del objeto que yo quiero dibujar, como hicimos hasta ahora en nuestro sistema Monge. El cubo medía 10 por 10, entonces dibujamos 10 por 10. Y acá les explicamos justamente cómo pueden hacer el cálculo de la escala. Si queremos aumentar, o sea, utilizar una escala de ampliación, lo que tenemos que hacer es tomar la medida del objeto, que en este caso era de 2 centímetros, perdón, y multiplicarlo por 2, que representa el doble. En este caso es 2, porque nuestra escala dice 2 en 1. Si acá dijera 3 en 1, lo multiplicaríamos por 3. Y eso nos va a dar el resultado del valor que voy a tener que utilizar para dibujar mi objeto a escala 2 en 1. Si en el caso de, por ejemplo, como decía Gia en el anterior, perdón, Gia, fuera, por ejemplo, 5 en 1, yo tendría que hacer 2 centímetros, que es mi medida original, multiplicarla por 2, o sea que sería de 10 centímetros cada lado. ¿Sí? Eso es lo que tenemos que tratar de comprender. De nuevo, Lula, porque me parece que no se entendió. Si yo tengo mi objeto original que mide 2 centímetros, o sea, el objeto natural mide 2 centímetros, que es escala 1 en 1. Si yo quiero hacerlo en 5 en 1, tendría que decir 2 centímetros, en donde dice el 2 por 2 tendría que decir por 5, porque sería 5 en 1. Entonces sería 2 por 5 es 10. Cada cara mediría 10 centímetros. Esa es una forma de aumentar y de saber cómo yo hago para aumentar una medida. Ahora vamos a ver otros ejemplos, como lo que acaba de explicar Lula, pero es importante que comprendan que esta es la cuenta que hacemos cuando decimos escala 2 en 1. Lo que hacemos es multiplicar el valor original de nuestro objeto por 2, que es el tipo de escala a la cual queremos ampliar nuestra medida. Y el resultado es la medida final que vamos a representar en el dibujo. Lo mismo, pero a la inversa, sucede cuando queremos utilizar una escala de reducción, una escala 1 en 2. En este caso, lo que hacemos es dividir a la mitad, o sea, dividir por 2 la medida del objeto original, que nuevamente la medida de nuestro objeto, en este caso, era de 2 centímetros. Entonces, agarramos la medida de ese objeto, lo dividimos por 2, porque es lo que nos está indicando la escala a la cual queremos ir, que en este caso sería la mitad. Bueno, y este resultado debería de ser 1, no 4. Claro, acá tendría que decir 1. Entonces el resultado es la medida que yo voy a representar en mi dibujo escalado a la mitad. Y de nuevo, si esta escala en vez de decir 1 en 2 dijera 1 en 5, lo que yo tendría que hacer es agarrar la medida de mi objeto y dividirlo por 5. Y ahí me daría un resultado menor a 1, y esa sería la medida que yo tendría que trasladar a mi dibujo, y me quedaría el dibujo reducido a escala 1 en 5.
Claro, es importante antes de hacer las cuentas de entender si estoy hablando de una escala para reducir el objeto o para aumentarlo. Si es para reducirlo, voy a dividir todas las medidas. Y si es para aumentarlo, voy a multiplicar por el número que me está diciendo la escala. Si dice 1 en 5 es por 5, y si dice 1 en 6 es por 6, y así, tanto en ampliación como en reducción. Acá Bueno, hay y acá, ejemplos concretos de las cuentas que hay que hacer si tengo una escala 1 en 2. Si mi objeto tiene 10 centímetros, en el dibujo, es decir, en el plano, va a tener 5, porque yo hice 10 dividido 2, porque es la escala 1 en 2, me da 5 centímetros. Esa medida que originalmente tiene 10. Si hago y 1 en 5, lo divido por 5 y me da 2, o sea que yo estoy haciendo una cuenta con un resultado que va a ser 5 veces menor al real, porque todas mis medidas las estoy dividiendo por 5. Si la escala es 1 en 10, yo voy a estar dividiendo todas las medidas por 10, es decir, que va a ser 10 veces menor a la medida real. Y si tengo una escala 1 en 20, va a ser un objeto que va a ser 20 veces menor, o un dibujo 20 veces menor al real. O sea que voy a estar dividiendo todas mis medidas por 20. O sea, 10 dividido 20 me da que el dibujo tiene que tener 0,5 centímetros. claro, capaz que en esta diapositiva podríamos haber explicado la cuenta, ahora que lo vas relatando Ánima de cuenta, pero en cada caso lo que se hizo fue dividir la medida real del objeto por la escala a la cual yo quiero llegar. O sea, 10 dividido 2 me da 5. 10 dividido 5 me da 2. 10 dividido 10 me da 1 y 10 dividido 20 me da 0,5. Pero bueno, más allá de la cuenta, como decía Anita, como estamos viendo ejemplos de escala de reducción en esta diapositiva, sabemos que cuando hacemos una escala de 1 en 2, lo que estamos haciendo es llevando la medida real a la mitad, por ejemplo. Y otra forma también de por ahí de comprenderlo es que yo lo que hago cuando estoy haciendo este tipo de cuentas es reemplazar el 1 por mi medida real en la cuenta. Entonces yo pongo 10, 2 puntos, 2. Reemplazo el 1 por mi medida en centímetros. Eso Perfecto. sería lo que tendrían que hacer, reemplazar el 1 por la medida en centímetros. Y en el caso de ampliación, lo que tienen que hacer es 2 y reemplazar el número de atrás, o sea, el 1 o lo que sea, por la medida real en centímetros. En este caso, en vez de los 2 puntos significar una división, significan una multiplicación porque estoy queriendo aumentarlo. O sea que yo lo que tengo que saber es que mi resultado final va a ser más grande que el original, por eso sería una ampliación. Pero en realidad lo que significa esos 2 puntos es que uno representa el 1 por la medida real. Claro. Entonces, si yo quiero ir a una escala de 2 en 1, con una medida de 10 centímetros, voy a obtener el doble, o sea, 20 centímetros a dibujar en el papel. Y acá lo que se está haciendo, como decía Lula, es multiplicar la dimensión de la realidad por la escala a la cual yo quiero llegar. En este caso sería 10 por 2. En el caso de la escala 5 en 1 sería 10 por 5. En el caso de la escala de 10 en 1 sería 10 por 10 y así sucesivamente. Entonces siempre voy a ir obteniendo un valor mayor al valor original, distinto de la diapositiva pasada, que era una escala de reducción, esta es una escala de ampliación. Entonces, para chequear que yo esté haciendo la cuenta de manera correcta, el resultado siempre tiene que ser mayor a la medida de la realidad. Y bueno, ahora como actividad, la idea es que usen el concepto de escala aplicado a un cubo que van a construir, utilizando el cubo también que ya tienen hecho. La idea es que hagan 2 escalas de reducción, van a construir un cubo
en una escala 1 en 2, o sea, van a pasar el cubo original a una escala 1 en 2. Y van a construir otro cubo que va a ser el mismo cubo original reproducido en escala 1 en 5, que va a ser el objeto número 2 que se ve ahí violeta, que está marcando Jenny. O sea que van a tener como resultado 2 nuevos cubos escalados con respecto al original que ya tienen construido. O sea, de este cubo, que mide 10 por 10, tienen que generar, tomando este cubo base como referencia, o sea, las medidas de este cubo base como referencia, tienen que generar 2 objetos nuevos. Un primer objeto reduciendo este cubo de 10 por 10, o sea, no con todas las intervenciones, solo el objeto original cubo, no ninguna de las intervenciones. Si yo tengo este objeto original cubo de 10 por 10, mi primer objeto va a ser en reducción 1 en 2, o sea, va a ser la mitad de este objeto, ¿sí? Y el siguiente objeto que voy a generar va a ser otro cubo más, tomando como base original el cubo de 10 en 10, y lo voy a reducir 1 en 5, o sea, 5 veces más chico, ¿sí? Lo que nos va a quedar como producto final, 2 cubos distintos, uno a escala 1 en 2 y uno a escala 1 en 5. Si nosotros nos fijamos en la diapositiva, el cubo rojo, que es el 1, que va a ser el que va a ser con medidas en escala 1 en 2, proporcionalmente tiene la mitad de nuestro cubo original. Y en el caso del que el cubo violeta, que sería el nuevo cuerpo que vamos a generar, que es el cubo número 2, ese tiene 1/5 parte del tamaño de nuestro objeto original. O sea que sería 1/5 parte de esos 10 centímetros. Sí. Para que vean cómo se mantienen las proporciones, pero se reduce el objeto. Perdón. Entonces tenemos que saber cuánto van a medir esos objetos. Tenemos que hacer nuestras cuentas para saber. Y acuérdense que el 1 va reemplazado por la medida de nuestro objeto real. En ese caso, la escala sería reemplazando esos números y obteniendo esa medida. Claro, o sea, primero tienen que hacer la cuenta de cuánto va a medir cada volumen nuevo, y una vez que tienen las medidas, lo materializan como hicieron con el primer cubo. Generan un objeto con esas medidas que me dio la escala que quiero utilizar. O sea, me van a quedar 2 cubos más chicos que el original, porque son 2 escalas de reducción. Y esos 2 objetos que ya vamos a tener realizados con el mismo material o similar que usaron para el primer cubo, se lo van a adosar al cubo que ya tienen construido de la manera que se muestra en este dibujo. Se tienen que orientar con la planta. O sea, respecto a la planta, yo le pego el volumen 1 en la vista amarilla y el volumen 2 en la vista blanca. O sea, en las 2 vistas que no tengo ningún objeto ya pegado. Son 2 vistas que estaban sin ningún tipo de intervención. O sea, orientándose con la planta, pegan esos objetos de esa manera. Y una vez que los tienen pegados tal cual se muestra en esta perspectiva, lo van a tener que agregar a su dibujo en Monge que ya tienen empezado. ¿Entiende la actividad? Lo que tienen que hacer es identificar dentro de su cubo, la cara blanca corresponde a mi vista D. En la vista D voy a incorporar, de acuerdo a cómo yo tengo ubicada mi planta, o sea, si yo veo mi planta, que es la parte de arriba, el cubo número 2, o sea, el violeta, va a estar ubicado en una parte en particular, dentro de mi cara de la vista D, siguiendo la lectura que nosotros hicimos de cómo está el cubo. O sea, va a ir ubicado en una parte en particular.
No va a ir ubicado acá, no va a ir ubicado acá, no va a ir ubicado en el medio. Está ubicado en un extremo respecto de nuestra planta. ¿Sí? Y en el caso de la vista C, que es la amarilla, tengo que también ver dónde va ubicado mi cubo con respecto al cubo violeta, con respecto al cubo de arriba y con respecto al otro volumen. O sea, todo tiene una relación. Yo no puedo ubicarlo en cualquier parte de esta cara. Yo tengo que ver exactamente con respecto a esa imagen dónde tiene que ir ubicado el cubo. Eso es lo que tienen Claro. que empezar a ver. Yo Claro, tengo aquí porque un cubo, ¿sí? Respecto a ese dibujo tengo que entender dónde va ubicado cada uno. Y lo mismo va a pasar con la representación de mi cara. Si yo voy a representar mi cara amarilla, o sea, la vista C, en mi dibujo, que en este caso es esta es mi vista C, dentro de lo que yo tengo en mi vista C dibujada, ¿sí? Ahora, a partir de la imagen que estamos compartiendo, de dónde se va a ubicar ese volumen rojo, que va a tener la mitad, porque es una escala 1 en 2, o sea, va a tener la mitad del tamaño de mi volumen real, que en este caso sería la cara amarilla, ese objeto va a ir ubicado en un lugar particular de esta cara. Sí, total. Pero un poquito podemos retomar, o sea, los objetivos de esta actividad son, primero, poder calcular dos escalas de reducción, escala 1 en 2 y escala 1 en 5 de las medidas originales del cubo. O sea, tomando como referencia el cubo de 10 por 10, vamos a calcular cuál sería la escala de reducción 1 en 2 para ese cubo de 10 por 10. Nosotros en las diapositivas anteriores ya les dimos algunos ejemplos, usen este material como apoyo para poder lograr esta actividad. Entonces van a calcular la escala 1 en 2 y van a calcular la escala 1 en 5. Ahí van a obtener las nuevas medidas. Cuando tengan esas nuevas medidas de estos dos cubos, van a materializar esos cubos, que como vemos en el dibujo de la derecha, son dos cubos más chicos que el cubo original, porque estamos aplicando escala de reducción. Vamos a obtener uno que es un quinto del cubo original y vamos a tener otro que es un medio, o sea, la mitad del cubo original. Una vez que tengamos esos dos nuevos volúmenes, que están escalados proporcionalmente a nuestro cubo original, lo que vamos a hacer es ubicarlos en un lugar específico del cubo intervenido, o sea, del cubo con el que ya venimos trabajando, del cubo que tiene el calado del círculo, del cubo que tiene los dos volúmenes adicionados. Si y justamente, perdón, Gia. Si ven, estas son las dos caras que van a tener que intervenir, de acuerdo a esa representación. Entonces tienen que fijarse en estas dos caras, en qué ubicación exacta va cada uno de esos objetos. Y por último, una vez que hayan ubicado los dos cubos en el cubo intervenido, lo que les pedimos es que en su dibujo del sistema Monge, el que hicieron para hoy, agreguen estos dos nuevos volúmenes. O sea que mirando el sistema Monge que ustedes ya dibujaron y mirando el cubo intervenido con los nuevos volúmenes, puedan identificar a dónde deberían dibujarlo, tanto el cubo rojo como el cubo violeta. No tienen que dibujar de nuevo todo, sino que tienen que agregar los nuevos volúmenes, así como los están agregando en la maqueta, los agregan en el dibujo. Lo que tienen que verificar es, primero, adosárselos al objeto original. Una vez que ya los hayan adosado, respetando esta imagen que nosotros le estamos compartiendo, como hicimos antes, lo que tienen que dibujarlo primeramente es en la planta. Una vez que lo ubiquen en la planta, de acuerdo a cómo va en el objeto tridimensional, yo en el objeto tridimensional veo mi planta y agrego esos otros dos objetos que van a estar en estas dos caras, ¿no? En estas dos caras agrego los objetos. Y después debería ver cómo se ven esos objetos en mi planta.
Una vez que interpreto cómo se ven esos objetos desde mi planta, los agrego en mi planta de dibujo. Una vez que agregué los objetos de mi objeto original, los agrego en mi planta, de ahí hago las proyecciones a dónde quedaría ubicado ese objeto finalmente. Y lo mismo en mi otra vista, dónde iría ubicado ese objeto finalmente. Sí, hay que recordar, como explicó hoy más temprano Lu, que cada objeto, cada arista se va a ver reflejada en todas las vistas restantes. O sea, que si yo estoy agregando un objeto, ese objeto va a modificarme todas las vistas y la planta. O sea, hay que estar atentos al objeto real, comparar, hacer ese ejercicio de ponérselo de frente, de costado, desde arriba, para ver cómo me quedaría dibujada la representación de esa vista y de esa cara con las medidas reales, porque yo el Monge lo tengo en escala 1 en 1, o sea, que la medida del objeto la traslado tal cual al papel, y con esa medida voy a representarlo en mi vista A, en mi vista B, en mi vista C, según cómo se ve en todas las vistas, ayudándonos con las guías de proyección, como marcó hoy más temprano Lula con el resaltador, para no equivocarme con las proyecciones. Recuerden que deben comparar entonces el objeto real con lo que yo tengo dibujado. Si yo hago una intervención en la vista C, se tiene que ver reflejado en mi dibujo en la vista C. Si yo hago una intervención en la vista A, agregando el volumen número 2, el violeta, se tiene que ver reflejado en mi vista A. Y lo mismo va a pasar en la planta. Si yo intervengo en cada una de las caras, eso va a sobresalir y se va a ver reflejado en la planta, en algún lugar. Y recuerden que uno, para dibujar esta vista, se para de este lado. Eso ténganlo muy en cuenta, porque es lo más importante entender. Si yo quiero representar esta vista, yo estoy parado de este lado mirando. Para que entiendan bien dónde van a colocar ese objeto. ¿Sí? Con respecto a la planta y a las vistas. Que lo más importante es que hagan la actividad aunque se equivoquen, porque así nosotras, de nuevo, podemos ver en qué tenemos que reforzar la explicación. Entendemos que este es un tema complejo y que es muy abstracto, para nosotras también fue difícil poder bajarlo a un contenido explicativo, así que les pedimos por favor que hagan la actividad y así o sea, en la próxima clase vamos a poder ir mejorando según los errores o las cosas que nosotras podamos identificar que no se terminaron de comprender. Entonces es importante que puedan hacer la actividad de escalar los objetos y que puedan hacer la actividad de dibujar en el sistema Monge. Y así vamos a ir viendo qué cosas ya se fueron incorporando y qué cosas falta reforzar. Y seguramente van a necesitar recortar el dibujo que ya hicieron y agregar nuevo papel, porque como van a ver en la maqueta, se trata de un objeto más grande, ¿no? Estamos agregando volúmenes, entonces seguramente para poder dibujar estos nuevos volúmenes necesiten un poco más de hoja, así que contemplen eso antes de dibujarlo. Todo esto tiene un objetivo final que justamente se traslada a los trabajos que vamos a hacer en el polo cuando volvamos. Todos estos contenidos los vamos a ver traspolados a las actividades en la práctica cotidiana, además de que les sirven a ustedes para profesionalizar sus oficios. No, sí, y además la manera, no solo o sea, es importante que esté el trabajo tanto para nosotras explicarlo de otras maneras, es importante que ustedes hagan la práctica y error, porque esa es la única manera de interiorizar un concepto y de aprenderlo realmente. Exacto. Nunca se hace bien de entrada. Esa fue mi manera de aprender siempre. Yo tuve que hacer mal las cosas para poder comprenderlas. Y esa es la experiencia que yo les puedo dar,
con lo que me pasó a mí, o sea, esa es mi manera de aprender, equivocándome. Entonces es súper lógico que primero se equivoquen para después comprender el concepto realmente como tiene que ser. Si no, si lo hacen bien directamente, es porque ya capaz ya lo sabían o no sé, es raro hacerlo bien de una. Los liberamos a todos, muchas gracias por Listo, participar nos vemos el y miércoles que viene. esperamos sus entregas. Un beso grande, muchas gracias. Gracias. Chau, chau a Chao, todos. chao, chao, chao. Chao, chao. Chao. Adiós. Gracias.